Bienvenidos a un nuevo programa de Ventana a la Historia y hoy tenemos con nosotros al doctor Federico Martínez Roda, vicerrector de la Universidad CEU San Pablo, obra de la Asociación Católica de Propagandistas. Bienvenido, Federico. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar en Cádiz y bienvenido. Y bueno, vamos a presentarte mínimamente. El doctor Federico Martínez Roda nace en Requena el 1 de noviembre de 1950. Es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo y ha sido ponente invitado en numerosas universidades, como la Universidad de Cracovia, la de Wrocław, ambas en Polonia, Lima, Nueva York y Wisconsin, entre otras muchas. Es director también de la revista Anales, de la Real Academia de Ciencias Valencianas, y ha publicado entre sus muchos libros destacamos La OTAN y la defensa de Europa en el año 2007, España ante los retos de seguridad y defensa del siglo XXI en el año 2010 y recientemente Varela, el general antifascista de Franco, en el año 2012, que es el libro, la historia que nos trae aquí. Federico, queríamos preguntarte cuándo, sabemos que tiene mucho arraigo aquí en Cádiz y en la isla de León, San Fernando, ¿cuándo y dónde nace el general Varela? José Enrique Varela Iglesias nace en 1891 en San Fernando y él hacía gala de ello. En algunas notas autobiográficas pone claramente que nací en San Fernando, de lo que me siento orgulloso y cosas por el estilo. Luego él estudió en el Colegio de La Salle de San Fernando y su familia, y al igual que en el colegio, pues le dieron pues una serie de valores que él siempre a lo largo de la vida dijo que los había tenido desde la niñez y que los conservaba. Te he escuchado hablar, nace en la época a finales del 19 cuando surge Claro. la guerra colonial. Sí, eso ya, aparte de su persona, hay un contexto, y el contexto es un momento difícil, porque él tenía 7 años cuando en el año 98 se produce la pérdida de Cuba y Filipinas y Puerto Rico, y a partir de ese momento pues hay una crisis de la conciencia española y un deseo de regeneración, y a la vez en el ejército pues se produce un momento en el que parece como si mucha gente pues ya, al ser un ejército derrotado, pues aunque tuviesen tradición militar, pues no querían hacer la carrera militar, y en Varela pasa justo lo contrario. Él desde niño quiere ser militar y así lo pone de manifiesto. ¿Y dónde empieza su carrera militar? Su carrera militar empieza muy cerca, porque su padre era sargento de Infantería de Marina y probablemente sea uno de los pocos casos en los que desde soldado se ha llegado a capitán general. Entonces empieza de soldado en la Infantería de Marina. Y bueno, siempre se escucha a Varela aquí en Cádiz, sobre todo en la época de la Guerra Civil. ¿Qué importancia tuvo Varela dentro del contexto de esta contienda bélica, dentro de la Guerra Civil Española? Varela es uno de los generales que, vamos, yo en el libro le llamo el general de las papeletas difíciles. Es decir, cuando Franco piensa entrar en Madrid, precisamente dice exactamente, vamos a ver si Varelita tiene suerte, ¿no? Pensando en que ante una defensa de 40.000 soldados y ya con la llegada de las brigadas internacionales entran en Cuña en Madrid y naturalmente no consiguieron entrar, pero quiero decir que es un general que desde el primer momento, en los momentos difíciles, pues él está en los frentes, y quizás el momento, por así decirlo, más mediático fue la llegada al Alcázar de Toledo, que el Alcázar de Toledo es el general Varela el que llega por las fuerzas nacionales. ¿Y su militancia? ¿Qué podemos decir, Federico, de su militancia dentro del carlismo? Bueno, yo ahí lo trato con bastante detenimiento. A mi entender, Varela no era carlista. O sea, si por carlista se entiende de militancia carlista, y dado que en los gobiernos de Franco normalmente había generales y civiles de distinta significación política, generalmente era el ministro de Justicia el carlista, para entendernos desde el punto de vista de Franco. Que no fuera militante carlista no quiere decir que no tuviese cierta simpatía y quizás, y que es lo más importante, una cosmovisión muy próxima al tradicionalismo. Eso no quita que en su momento, cuando estuvo en la cárcel después del año 32, dicho sea de paso, sin
sin ser condenado, o sea, estuvo en la cárcel preventivamente durante mucho tiempo. A partir de ese momento entra en contacto con el carlismo y redacta las ordenanzas del Requeté. Eso sí que lo redactó, pero él siempre piensa que los militares no deben entrar en política. Incluso titulas el libro El general antifascista de Franco. Sí. ¿Por qué antifascista? Yo soy consciente de que el título puede resultar polémico, pero creo que es acertado. Además, sinceramente no se me ocurrió a mí, porque como acabas de decir, este libro es producto de una investigación que la hice durante un año sabático y estuve en la Universidad de Wisconsin, y como es sabido, el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Wisconsin es Stanley Payne, que ha hecho el prólogo, y él fue el que me lo sugirió. O sea, después de leer el libro, dijo, porque claro, él muchas de las cosas que aparecen en el libro las desconocía. Entonces él dice, un hombre que se opone total y absolutamente a la entrada en la Segunda Guerra Mundial, que los nazis lo consideran como su principal enemigo, porque entienden que es aliadófilo, y que el día de 15 de agosto del año 42, en la Basílica de Begoña, en Bilbao, unos falangistas le hacen un atentado porque él además dice que él no está dispuesto a consentir que la falange se convierta en un Estado dentro del Estado, tiene suficientes elementos contrarios a lo que podemos llamar el entorno fascista para decir que era un general contrario a todo eso, ¿no? Y después de la Guerra Civil, ya en el periodo del régimen del general Franco, he visto en el libro cómo es destinado al Alto Comisariado de Marruecos, ¿verdad? El Protectorado Español en Marruecos. ¿Qué podemos decir de su gestión en Marruecos? Bueno, habría que decir dos cuestiones. En primer lugar, ¿por qué su nombramiento? Después de un distanciamiento que tiene con Franco como consecuencia del atentado. A partir del 42. A partir del 42, ¿por qué Franco lo repesca, por así decirlo, y él se deja repescar? Eso es, las dos cosas importantes. Franco lo repesca porque entiende que los aliados van a aceptar en Marruecos, que es el estrecho en definitiva, en una parte del estrecho está Barrón y en la otra está Varela, los dos aliadófilos. Por lo tanto, eso tranquilizaba, porque los aliados estaban muy pendientes y Franco sabía hacer gestos debido a su situación de precariedad internacional que se encuentra con la derrota de las potencias del eje. Entonces es un signo como de acercamiento a los aliados y para que estén tranquilos. Y Varela, a mi modo de ver, acepta por puro patriotismo. Varela no necesitaba en absoluto tener cargos, era un hombre que tenía toda la vida resuelta, 2 laureadas, y sin embargo, verdaderamente va al protectorado en un momento extraordinariamente difícil, porque eran los años del hambre, ya habían pasado en España, pero en Marruecos se produce una sequía muy importante, y entonces él llega a resolver problemas muy graves, y yo creo que los resuelve con bastante eficacia. ¿Muere allí en Marruecos? Sí, muere en Tánger, precisamente, no en el Marruecos español, sino en Tánger, porque estaba de visita, y la verdad es que inmediatamente lo llevan a Tetuán, porque, cosa que también decirlo de su grandeza de ánimo, hay que decirlo así, porque nada más lo nombran alto comisario, se entera que tiene tiene el cáncer, ¿no? Y sin embargo, a pesar de todo esto, él resiste, y la leucemia pues no puede con él hasta que finalmente sí que puede, pero quiero decir que se le ve un deterioro físico muy grande, ya con gafas y todo, pero a pesar de tener leucemia, sin embargo, durante 5 años realiza una labor verdaderamente importante, y salvo los nacionalistas enemigos de él, que escriben panfletos muy constantes, pero eso forma parte del guión, sin embargo, visto en perspectiva, quedó mucha obra, ¿no? Y por último, Federico, te queríamos preguntarte de su archivo histórico, que ahora está siendo clasificado, que está siendo digitalizado. ¿Qué podrías destacar? Sí, vamos, yo en primer lugar, que lo he dejado para el final, pero en primer lugar yo tengo que agradecer al Archivo Histórico Municipal de Cádiz las facilidades que han dado para esa investigación. O
sea, el archivo lo tienen muy bien digitalizado, todos son ayudas para poder consultar todos y absolutamente todos los documentos, y la verdad es que no se agotan con este libro y con otra. Además, yo he dirigido otra investigación sobre el joven Varela, una tesis doctoral que se ha realizado ya en la Universidad Cardenal Herrera CEU, porque en el CEU pues la verdad es que tenemos un plantel de historiadores que intentamos pues trabajar, porque es muy importante conocer la historia, ¿no? Y además conocerla con rigor. Y por eso, como digo, en el CEU pues se hacen tesis que van en ese sentido. Y en segundo lugar, también quería comentar que cuando se produce la explosión en Cádiz, Varela establece toda una serie de medios de ayuda y se vuelca, aunque está en el protectorado, se vuelca total y absolutamente con la ciudad. Pues Federico, muchísimas gracias por venir a Cádiz, por la presentación y por la divulgación de esta obra, y enhorabuena por tus trabajos, y esperemos que vean la luz muchísimos más, aquí también en nuestra ciudad de Cádiz. Pues nada, pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Y señores, la próxima semana nos vemos con otro programa de Ventana a la Historia. Gracias. He hablado más fuerte. Nada.